All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos desde Radio UCA Incluye, desde donde nos estés escuchando. Este episodio de hoy va dedicado al especial que estamos haciendo para el proyecto Genred. Hemos estado entrevistando y conversando con diferentes personas responsables de este proyecto y hoy, ya para cerrar el círculo, pues queremos hablar con la coordinadora, responsable, directora. A ella no le gusta que lo diga, pero yo a veces le llamo la jefa. Hola, muy buenos días, Maika, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí compartiendo contigo una charlita sobre este proyecto tan interesante que hemos estado desarrollando en la Universidad de Cádiz en colaboración con otras muchas universidades, como sabéis, y que tantas satisfacciones nos está dando. Genred es el nombre abreviado, corto. ¿Cuál es el nombre completo? Consolidación de la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales y de Género. Una investigación de corte feminista, colaborativa y que se sostiene desde lo que llamamos una ética feminista. Sí, además me pareció muy interesante sobre esas dos últimas palabras, ética feminista. Estuvimos hablando con la doctora Olivia Tenas sobre ese enfoque. Muy interesante todo el proyecto, un proyecto largo en el tiempo. Empezó 2016, 2018. La primera etapa de Genred se desarrolló en torno a 2016 y 2017. En 2018 se presenta un nuevo proyecto a la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, que es el que estamos desarrollando en este momento y que se ha ido extendiendo pues hasta el 14 de septiembre del presente año. O sea que ya estamos cerrando el círculo. Estamos cerrando, a puntito de cerrar. Quedan algunas cosas, como por ejemplo la publicación en soporte físico, es decir, el libro, supongo que serán PDFs que se puedan descargar de todas las conclusiones y de todos los trabajos. Efectivamente, ahora mismo está en producción en la editorial Síntesis, que es una de las editoriales de más prestigio dentro de los estudios sociales y concretamente también de género. Serán 2 publicaciones que verán la luz en el mes de enero, están en maquetación, en revisión de galeradas, y uno estará dedicado específicamente a todas las conclusiones y a presentar todos los estudios en el ámbito del acoso sexual y sexista, que ha sido el objeto de estudio durante este periodo en red, mientras que el segundo estará dedicado a la formación preventiva en acoso sexual y sexista. De hecho, esos fueron los temas que en el workshop que en julio se celebró aquí en el campus de la UCA, fueron los temas que se trataron y que hemos recogido en algunos vídeos a manera de pincelada, pero que, claro, son un breve acercamiento. Así que los vídeos en el canal de Genred de YouTube pondremos en cada uno de los vídeos, pondremos el enlace a esas publicaciones cuando ya se estén listas para que se puedan descargar, que son de público uso, ¿verdad? Además, en ese sentido, destacar que si bien en principio teníamos prevista la publicación física de los libros, hemos conseguido ampliar esa publicación física a una publicación en digital, de tal manera que esto favorezca su transferencia dentro de los distintos espacios donde se desarrolla el proyecto y estará a libre disposición. Bueno, te he llamado por tu nombre, pero no lo he dicho completo, doctora Maika García, responsable de la Delegación del Rector para Políticas de Inclusión e Igualdad. Eso es. Sí, es mi eterna pelea con los títulos. Maika, ¿qué conclusiones a manera, no sé,
se ha terminado el proyecto, se está cerrando, ¿y con qué te quedas? Primero me quedo con la oportunidad de desarrollar un proyecto a muchas voces, con muchas compañeras que son referentes en el ámbito de la igualdad de género en distintos territorios, compañeras de las que aprendes que las políticas de género son muy desiguales aún en distintos territorios, pero de las que aprendes también lo que tenemos que avanzar aún en Europa. Siempre pensamos que cuando desarrollamos políticas de cooperación vamos desde Europa a enseñarle a otras compañeras qué es lo que hacemos, y sin embargo este proyecto es una oportunidad para transferir prácticas inspiradoras desde otros lugares donde los feminismos tienen cuna y donde se desarrollan desde otras formas de hacer. Es una oportunidad de aprendizaje desde ahí. Sí, porque claro, son 11 universidades las que han participado, y la mayoría son de la zona del Caribe, más México, Santo Domingo, sí, y tres universidades españolas. Eso es. O sea, estamos hablando de las universidades de Panamá, Nicaragua, Guatemala, San José, Costa Rica, Honduras. Estoy contando con los dedos, creo que no me dejo ninguna. República Dominicana, El Salvador, Huracán en Nicaragua. Sí. Y es verdad que algo que se habló en los workshops es además que había esa diferencia, porque para empezar en sus propias sociedades todo el tema del machismo y la violencia de género es tratado por la sociedad de manera distinta y por sus gobiernos también de manera distinta, con lo cual puede parecer natural que también en las universidades se le esté dando mayor, menor peso, mayor perspectiva o menos. ¿Cómo se junta todo un proyecto como este con realidades tan distintas? Efectivamente, las realidades son muy diversas. Tenemos en común que las violencias, por desgracia, están extendidas en todos los territorios. Pero ¿cómo se unen? Es esta pregunta que nos hacías. Pues primero creo que desde la escucha a cuáles son las necesidades que existen en los distintos territorios y la búsqueda de elementos comunes sobre los que podamos construir. Este proyecto, de hecho, una de las acciones fundamentales era un diagnóstico del acoso sexual y sexista en las distintas universidades. Pero claro, como bien señalas, nuestras realidades en las universidades son muy diversas. Desde universidades como la de Cádiz, que tiene una tradición importante en el desarrollo de protocolos de protección y abordaje del acoso sexual y sexista, hasta otras universidades donde estos temas todavía son tabú, como era nuestra partner, la Universidad panameña, Udelas, donde el proyecto sirve para algo muy distinto que lo que nos puede servir a nosotras. Nosotras nos da pistas para mejorar nuestros protocolos, pero a ellas, por ejemplo, les servía para poner en agenda el mero hecho de reconocimiento de que existe acoso sexual y sexista en las universidades. No. Entonces, los fines dentro de las universidades son muy distintos, pero como decía, a nivel de investigación y de prácticas sociales, lo que nos interesaba era buscar un denominador común que permitiera avanzar desde ahí, tuvieran o no tuvieran protocolos contra el acoso sexual y sexista. Esto nos permitió hacer un diagnóstico de situación y unos aprendizajes extraídos desde Udelas, cuáles serían los mínimos que debería contemplar cualquier protocolo de acoso sexual y sexista en las universidades. Pero no nos quedamos ahí. En realidad el proyecto se diseñaba para abordar esa tarea, una de ellas. Sin embargo, a nosotros nos parecía que precisamente lo idiosincrático de cada uno de los territorios nos debería llevar también a hacer diagnósticos particulares en cada una de las universidades. Y en este sentido, cada una de ellas lo que ha hecho es abordar un pequeño estudio sobre algún aspecto en particular del acoso sexual y sexista que les permitiera avanzar en sus políticas. Entonces, por ejemplo, algunas, aprovechando que ya estaban haciendo encuestas sobre cómo estaba la situación, este proyecto les ha permitido profundizar de manera cualitativa en la realidad del acoso sexual y sexista. O asimismo, en la Universidad de Cádiz teníamos un reciente también proyecto en este sentido que adolecía también de esa parte cualitativa y nos ha permitido, por ejemplo, incorporar las voces de estudiantes en relación con el acoso sexual y sexista. Y eso nos permite establecer conclusiones operativas para trabajar también sobre los terrenos. O sea que aparte de ser un proyecto conjunto, de alguna manera, de manera individual, las universidades han podido
enfrentar a cada una de sus realidades, o por lo menos ver, hacer un análisis de cómo están, y esperemos que eso contribuya a solucionar individualmente en cada una de las universidades el problema. Efectivamente, como decía, en la parte común nos permite avanzar desde lo idiosincrático de cada una, pero también esa parte común y la parte específica nos permite hacer esa segunda parte del proyecto que se llama transferencia. Transferencia no es solo presentar los resultados que tú obtienes a la comunidad, a la sociedad y a la comunidad científica, sino también esa transferencia en el sentido de qué podemos aprender las unas de las otras. Y eso nos parece especialmente significativo en este proyecto. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención sobre ese aprendizaje de unos y otros? Pues, por ejemplo, uno de los mayores aprendizajes es conocer lo avanzado que están en Latinoamérica, en Centroamérica y en Latinoamérica en general, en la denuncia al acoso sexual y sexista. Existe una red que se llama Pasó en la U, donde ya desde el año 2016 están denunciando el acoso sexual y sexista en las universidades a un nivel potente. Y sin embargo me llama la atención que aunque en Andalucía y lo que conozco del resto de universidades del Estado español existen desarrollos importantes de protocolo, no así existe esa política de denuncia. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos herramientas para denunciar, pero no tenemos tantas denuncias, porque todavía existe mucho miedo dentro de los contextos universitarios a desarrollar este tipo de actuaciones, a denunciar, a denunciar por las posibles consecuencias que pueda tener. Y eso es una experiencia muy distinta a la que pasa en Latinoamérica. O sea, que allí son más valientes que aquí, son más valientes que nosotros. Quizás se deba a que es que la realidad es tan bestia, si se me permite la expresión, que es que muchas veces ya es que la única oportunidad para que no te vayan matando, y es así, es organizarnos las mujeres, salir a la calle y, como se me decía, liar la parda. Pero es que hay veces que ya toca liarla, ya toca hacerlo a estos niveles cuando las políticas institucionales además no dan respuesta al acoso sexual y sexista. Es más, algunas políticas universitarias la invisibilizan y la callan y la silencian. Como, por ejemplo, no hace falta que me digas universidad, pero espérate, es que eso me ha sorprendido un poco. ¿Qué tipo de acciones podrían llevar a invisibilizar? Pues, por ejemplo, intentar que no salgan protocolos de acoso sexual y sexista en las universidades. Es una forma de invisibilizarlo cuando una política universitaria no permite crear las estructuras para dar cobertura a este tipo de problemáticas y que nos dotemos de instrumentos institucionales para la denuncia y lo dejamos todo en manos de la denuncia civil, la denuncia penal, estamos retrasando lo que pasa en las universidades y estamos mirando hacia otro lugar. Yo tengo que reconocer que mi primer acercamiento para poder contar esta historia en podcast y en vídeos, lo que me sorprendió es que la universidad no fuera un lugar seguro. Uh-huh. Que de todo lo que se ha hablado aquí, claro, si te pregunto, la pregunta ya queda pasada, si te pregunto cuál es la realidad de esa violencia en las universidades, me dices en Latinoamérica o en otros sitios no les queda otro remedio porque la cosa es... ¿Hasta qué grado es brutal? Hasta qué grado es brutal que yo me sorprendía de los datos que nos daban algunas compañeras mexicanas y en otros territorios, ¿no? Donde aquí a lo mejor la denuncia en este tipo de situaciones en el contexto universitario no pasa de 3 o 4 casos. Sabemos que tienen que existir más, porque si analizamos lo que pasa en las distintas universidades españolas y hay estudios sobre ello, vemos que acontece de manera más frecuente. Como decía antes, el problema es que no se denuncia. Sin embargo, nos contaban otras compañeras, hemos tenido la oportunidad de conocer, que es que en muchas universidades latinoamericanas es que es diaria la denuncia de acoso sexual y sexista y llevada al máximo extremo muchas veces con el asesinato o con la agresión directa a muchas, sobre todo chicas, pero también a compañeras profesoras universitarias, no solo a estudiantes. Hay algunos territorios donde, de hecho, la movilización estudiantil, como es el caso de México, es muy importante. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos también aún en la Universidad Española, vincular a nuestros estudiantes a las políticas de igualdad y de inclusión. Existen estructuras quizás mucho más formalizadas que en otros territorios, donde también tienen una tradición importantísima
tradición en el sentido histórico, ¿no? de tener buenos institutos de las mujeres. Quizás en Europa y en España tenemos unidades mucho más formalizadas, pero participan, por ejemplo, poquísimo los estudiantes y las estudiantes. Yo creo que ¿a qué crees que es debido a eso? En general en la universidad existe poca movilización estudiantil. Yo creo y es mi visión personal, ¿no? que no somos capaces de diseñar estructuras que les den soporte, que sientan que son suyas. Pensamos estructuras arriba abajo en vez de abajo arriba, sin tener en cuenta las voces de todas las personas, y esto nos da lugar a que nuestras estudiantes no sienten como propias las estructuras de participación universitaria. Pero hace unos años, unas décadas, la universidad siempre era vanguardia de revolución, de protesta, de ir en contra de lo establecido y de participación y de lucha. Uh-huh. Y ya no. Menos. Mucho menos. Sí que es cierto que, como esta es una preocupación generalizada, se intenta trabajar para dar espacio a los estudiantes a través de sus consejos, que tienen representación en los máximos órganos de gobierno de la universidad. Uh-huh. Pero hay poca movilización en realidad estudiantil. Mencionabas de las dos publicaciones que van a salir, una se dedica al análisis de la situación y la otra a la formación. Uh-huh. ¿Nos puedes adelantar algo sobre hacia dónde iría dirigida esa formación o de qué modo? La formación, el libro sobre formación es el resultado de 2 ediciones, de 2 cursos de formación dedicadas a la comunidad universitaria. Uh-huh. A conocer qué significa el acoso sexual y sexista dentro de la universidad. Obviamente empieza por las bases de qué suponen las políticas de género dentro de la universidad, para poder ir avanzando en el conocimiento de los tipos de acoso sexual y sexista, sus diferentes grados, tipos y las consecuencias que a nivel comunitario tienen, a nivel psicológico, etcétera. Pero nos parece que además uno de los elementos más valiosos que contempla es que hay una serie de recomendaciones para el abordaje de las políticas uh-huh. De acoso contra el acoso sexual y sexista en las universidades, que precisamente son aprendizajes que provienen de los estudios que se han desarrollado dentro del propio GENRED. Entonces, no pretende ser un manual para desarrollo a pie juntilla en cada uno de los territorios, sino determinados ensayos y la identificación de determinados temas que son fundamentales a tener en cuenta por cualquier universidad que quisiera desarrollar una formación en este ámbito. Y también otra cosa valiosa que creemos que incorporamos es el ensayo de 2 personas que han participado en esta formación y que contribuyen de esta manera también a la generación de conocimiento en este ámbito. Parece que siempre somos las académicas las únicas que tenemos que decir aquí, y sin embargo nos ha parecido muy valioso que estudiantes desarrollaran trabajos en otras líneas que no estaban contempladas dentro de ese curso de formación y que lo vinculan a sus propias prácticas, una en su propio territorio, en la Universidad de San Carlos, y otra vinculando el acoso sexual y sexista a los procesos de buenas prácticas en el ámbito de responsabilidad social y corporativa. Suena muy interesante. Esperando, estamos en enero para poderles echar un vistazo. Bueno, sé que además, ha habido una dificultad añadida en este desarrollo de este proyecto, que además es que lo habéis tenido que hacer bajo el estricto protocolo de la pandemia. ¿Cómo os habéis apañado? Pues ha sido muy difícil, la verdad. Ha sido muy difícil no solo por la pandemia, sino por las consecuencias que como tal tiene la pandemia también para las mujeres. Si es difícil desarrollar un proyecto en una situación en la que estaba pensado para hacerlo de manera presencial y nos hemos tenido que reinventar en un mundo digital para que el proyecto siguiera para adelante e ir cubriendo las distintas etapas del mismo, bueno, ahí lo hemos solucionado aprendiendo muchísimo del ámbito digital. Efectivamente, en nuestro primer congreso, en vez de ser presencial, tuvo que ser virtual. Sin embargo, aquello que parecía un límite al final ha sido una potencialidad, en cuanto que un congreso presencial hubiera tenido las posibilidades de llegar a una población muy determinada solamente en el territorio, en este caso en Panamá, donde se iba a desarrollar.
Y sin embargo nos ha permitido llegar a muchísimos espacios. En ese congreso sacamos 500 plazas virtuales que se agotaron en 48 horas. Si hubiéramos tenido 2.000 plazas, hubiéramos tenido 2.000 personas participando en ese congreso. Y fíjate lo importante que es esto, porque nuestro indicador de formación era de 50 personas. Era un seminario de formación para 50 personas y hemos llegado a 500. Entonces, bueno, ha sido difícil, pero como decía, nos hemos ido reinventando en esto, que también las mujeres somos especialistas en buscar soluciones ante las situaciones problemáticas, pero también hay que decir que ha puesto de manifiesto que cuando acontecen sucesos de esta naturaleza tan importante, al final las mujeres y las mujeres académicas también, las mujeres en general, se mezclan otra serie de problemáticas de otra naturaleza. Con la pandemia se acrecentó la necesidad de cuidado de las propias mujeres, y entonces contábamos con dobles o triples jornadas laborales, mucho más de las que desarrollamos en este momento, ¿no? Y las mujeres, en buena medida durante la pandemia, pues nos hemos hecho cargo de lo que pasaba en las casas. Esto de estar trabajando desde casa pues era una locura, como bien sabrá. Entonces ha sido complicado por eso, porque ha puesto también de manifiesto las desigualdades que cuando acontecen este tipo de circunstancias tan extraordinarias se ponen, al final las que más sufren siguen siendo las mujeres. Creo que en muchísimas llamadas y reuniones se han colado voces de niños y las circunstancias propias de eso, de estar desde tu casa y tener que multiplicarte en la atención y en los cuidados. No sé si hay algo más que no haya tenido en cuenta, que quisieras mencionar de todo este proyecto que sigue, ¿no? O sea, ahora se cierra, ya está cerradito, se publican las cosas, los libros, hay nueva convocatoria para seguir. Pues sí, de hecho, parece que cuando termina este tipo de proyectos de esta magnitud y ya hemos desarrollado 2 ediciones, lo que toca es cerrarlo. Sin embargo, cuando tú lo que desarrollas, estas universidades lo que desarrollamos son redes, nos parece absurdo, ¿no? Esas circunstancias. Ahora ya las cortamos, ¿no? Ahora las cortamos. Ahora que tenemos una red consolidada, que precisamente era el objetivo final de este proyecto, lo cortamos. Nosotros pensamos que no, que es la oportunidad de buscar nuevas alternativas de desarrollo del proyecto, por la misma vía de financiación a través de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, a la que nos presentaremos a la nueva convocatoria de febrero, dentro de muchos meses, cuando surja, pero también a tenor del workshop final. Sí que fuimos decidiendo ya si queríamos seguir trabajando juntas, y de hecho queríamos, y era evidente que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por investigar. Teníamos que ir decidiendo ya una segunda partner en Latinoamérica, conforme a las características de los proyectos PACODE, ¿no? de la Junta, y sí que ya tenemos identificada quién va a ser nuestra contraparte en esta ocasión, que será la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en este momento, aunque estemos a la vez con la justificación del proyecto, lo que estamos haciendo es identificar ya cuáles son las necesidades que existen en el territorio, porque este tipo de proyectos parten de ahí. Y es muy importante que la propia universidad participe, obviamente, la contraparte de cuál es la problemática. La problemática ya se va definiendo, no la puedo decir obviamente en este momento. Sí os voy a decir que tiene que ver con estructuras universitarias y con el papel que jugamos las mujeres en ellas, en consonancia también con los estudios de ONU Mujeres, que presentan unas claves muy claras de hacia dónde debe ir, cuáles son los grandes retos que todavía abordamos dentro de la universidad. Y también os anuncio que en un tiempito breve, de hecho, para reflexionar conjuntamente sobre esta problemática, vamos a tener un congreso que se va a desarrollar, auspiciado por el IMUSAC, donde vamos a tratar este tema. Así que si queréis saber de qué va a ir la cosa, la película, o tener algunas pistas, os emplazamos dentro de un mes a un congreso que se celebra el 8, 9 y 10 de noviembre en online. Así que sigan nuestras redes sociales, porque ahí tendrán alguna pista. Bueno, pues estaremos muy atentos, estaremos informando de ese congreso.
Maika, muchísimas gracias por este hueco aquí en tu despacho y que bueno, y que seguís trabajando también y expresar nuestro agradecimiento de Radio que incluye por permitirnos toda la facilidad de poder contar, conectar y sobre todo siempre respetando el punto de vista que podamos tener, que siempre nos habéis dado todas las facilidades. Muchas gracias por esta oportunidad.